Bueno, el corazón del deportista básicamente es un término en el cual se ha adaptado para tratar de diferenciar un poco las adaptaciones físicas o tipo de actividad física que va a tener impacto en el corazón. Más que nada son ejercicios en lo que nosotros le llamamos el cardio, ¿no? Como se conoce por un término general por la gente. Uno tiene que empezar a cuidarse y mantener una salud cardiovascular desde antes, ¿sí? O sea, siempre prácticamente, siempre. Hola con todos nuestros escuchas de Consultorio Deportivo. Estamos en un nuevo capítulo el día de hoy. Me acompaña como siempre mi dupla, el Dr. John Farfán, y tenemos un nuevo invitado. Hola John, ¿cómo estás? Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están viendo el día de hoy en Consultorio Deportivo. Un gusto nuevamente tener a cada uno de ustedes en este nuevo capítulo. El día de hoy tenemos un invitado muy importante, un muy gran amigo mío, el cual es el doctor Luis Andramuño, posgradista de cardiología en la actualidad acá en la ciudad de Buenos Aires. Luis, ¿cómo has estado? Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, John? Te agradezco por esta invitación a este podcast, este capítulo. Y nada, para responder cualquier inquietud que tú tengas, que ustedes tengan en cuanto al tema que vamos a charlar hoy día. Y nada, siempre gustoso de que me invites a este tipo de eventos, ¿no? No, el gusto siempre es totalmente nuestro de poder tenerte aquí con nosotros hoy, Luis. Entonces, el día de hoy, con todos ustedes, vamos a empezar a hablar lo que es el corazón del deportista. Queremos conocer en qué se basa todo esto, cuál es la diferencia con un corazón normal y qué cosas hay que tener en cuenta entre el deporte y los problemas cardiovasculares. Todo eso lo vamos a tratar el día de hoy en este capítulo. Entonces, Luis, coméntanos, ¿qué es esta situación del corazón del deportista? ¿Qué se le llama corazón del deportista? Bueno, el corazón del deportista básicamente es un término en el cual se ha adaptado para tratar de diferenciar un poco las adaptaciones físicas o valga la redundancia, cardiovasculares del propio sistema cardiológico, ¿no? O sea, de cómo va respondiendo al esfuerzo físico que va haciendo la persona, que a la larga es un esfuerzo físico, son efectos positivos dentro de la parte cardiovascular, a diferencia del corazón de una persona que no realiza actividad física, o lo que en otras palabras se conoce como un corazón sedentario, ¿no? Porque obviamente va a haber diferencias en cómo responde el corazón a diferentes cargas de esfuerzo físico, a cómo responde un corazón que por decirlo así, no realiza actividad, que está quieto. Va a haber diferencias y a la larga puede haber repercusiones a nivel cardiovascular. Entonces, entrando hacia la parte física, que entiendo es justamente el tema del corazón del deportista, ¿cuáles son aquellas actividades que van a tener mayor impacto en el tema del corazón, hablando per se? Bueno, si nos referimos a lo que es actividad física, ejercicio físico, tipo de actividad física que va a tener impacto en el corazón, más que nada son ejercicios en lo que nosotros le llamamos el cardio, ¿no? Como se conoce por un término general por la gente. El cardio, que se refiere más que nada a ejercicio de consumo de oxígeno, es decir, ejercicios aeróbicos, ¿ya? Y también ejercicios en el cual en intervalos de tiempo hay una alta intensidad de esfuerzo, o que se llama el HIIT, que son ejercicios de intervalo ejercicios de alta intensidad por intervalos, ¿no? Que muchas veces eso se realiza en ejercicios como en el CrossFit, ejercicios funcionales, básicamente eso, ¿no? O sea, estamos hablando de todos estos ejercicios que, como su mismo nombre lo indica, aumentan el latido cardíaco, aumentan el volumen cardíaco, aeróbicos. Exacto. Totalmente, como tú lo dices, es decir, que exigen al cuerpo a tomar más oxígeno del ambiente. Claro. Hay una diferencia en lo que te estoy diciendo en cuanto a los ejercicios de alta intensidad de intervalo, o en un ejercicio al cual tú con el tiempo te vas adaptando, ¿ya? ¿Qué te quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si tú estás acostumbrado de manera rutinaria a trotar todos los días,
5 o 10 kilómetros y vos te mantienes en esa distancia recorrida a un ritmo que siempre lo mantienes, lo haces como rutina, tu cuerpo se adapta a ese ritmo y a recorrer esa distancia y tu corazón se adapta a ese esfuerzo físico. A diferencia de que si tú realizas un ejercicio en un intervalo de tiempo de mayor intensidad, quiere decir que tu corazón en ese momento se va a esforzar más, ¿sí? Y a la larga vas quemando más calorías, tu corazón se adapta mejor, ¿sí? Y eso te sirve, ¿sí? Para lo que es mantener un peso ideal, y vas a tener una mejor resistencia física. Es lo que pasa normalmente con el deportista, que inicia un deporte y en el deportista amateur pasa todos los días. Es el típico, la típica persona con aumento de masa corporal que empieza a hacer su cinta, empieza a hacer cardiovascular y todo, y se da cuenta que luego de 1, 2, 3 meses, esos 10 minutos de cinta que hacía en un principio que no podía, claro, de repente ahora lo empieza a hacer. O sea. Claro. Igual lo que te quiero decir es que cuando empiezas a hacer ejercicio y ya tomas una rutina de esfuerzo, tu cuerpo se adapta a ese esfuerzo. Pero lo recomendable es, para exigir un poco más a tu cuerpo, y más que nada si es que lo que buscas es reducción de calorías, bajar, por decir, de peso, bajar tu índice de grasa corporal, lo recomendable es hacer ejercicios de alta intensidad en intervalos, ¿sí? Eso es lo recomendable. Y más que nada para también, por decir, ganar mayor resistencia física. ¿Por qué? Porque a la larga, si tú caminas o trotas una distancia determinada y haces lo mismo todos los días, tu cuerpo se adapta a eso y se mantiene, es como que lo mantienes. Es como que mantienes ese nivel de esfuerzo físico. Y en cambio, si realizas ejercicios de alta intensidad en intervalos cortos de tiempo, tu cuerpo se esfuerza más y es como que vas a ganar mayor resistencia, ¿ya? Esa es la diferencia del tipo de ejercicio que realizan algunas personas, ¿no? Entonces, estos ejercicios de alta intensidad, por lo que te entiendo, a través de la resistencia, ¿podría decirse que ayudan a fortalecer el corazón o va a depender de los casos? Bueno, para ya adentrar un poco en la parte cardiovascular, los dos sirven, o sea, los dos te van a permitir mantener un corazón saludable. La actividad física diaria regular, sumado a una alimentación adecuada, va a permitir que tu corazón siempre esté saludable. El ejercicio de alta intensidad más es recomendado para las personas que están ya buscando un objetivo como tal en la parte física, ya sea bajar de peso, reducir índices de grasa corporal o, como te digo, llegar a alguna meta según el deporte que estén practicando. Claro, ¿me entiendes? O sea, por decir, una persona que, digamos, un futbolista que sufrió alguna lesión, que estuvo parado 6 meses, a ese futbolista tiene que recuperar la resistencia para tener una duración de un partido de 80-90 minutos. Esa persona va a tener que trabajar de manera progresiva en cuanto al esfuerzo, ¿sí? Claro. Para ganar la resistencia, ¿sí? Una persona, para mantener simplemente un corazón saludable, puede hacer ejercicios aeróbicos rutinarios con que mantenga una alimentación saludable. El corazón va a estar bien. Por ejemplo, en un caso de esto sería, por ejemplo, Neymar, que hablábamos el otro día, que justo pensaba en eso también. Sí, que tuvo una lesión del cruzado anterior, creo que ha estado fuera muchísimo tiempo y él va a tener que hacer este tipo de ejercicios entonces. Claro, eso es lo que recomiendan. Bueno, ya obviamente ya cada persona, según la meta que tenga, va a tener su entrenador y todo, y va a tener ciertos parámetros que tiene que cumplir. Entonces, en tu experiencia, ¿los ejercicios aeróbicos van a fortalecer el corazón? Desde luego. Eso está ya demostrado desde hace muchos años, que la práctica de ejercicio de manera rutinaria, junto a una alimentación saludable y el descanso necesario, van a permitir que tengas un menor riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular quiere decir el riesgo que tiene una persona de presentar o padecer alguna enfermedad cardiovascular con el paso del tiempo, ¿sí? Hay personas que, por decir, pasan los 30 años, pasan los 40 años y recién empiezan a cuidarse, ¿sí? Y eso no es lo recomendable, ¿ya?
uno tiene que empezar a cuidarse y mantener una salud cardiovascular desde antes, ¿sí? O sea, siempre prácticamente, siempre tratar de hacer ejercicio físico diario, alguna actividad física y tener siempre una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque ese riesgo cardiovascular que vos tienes de joven, a medida que van pasando los años, si no lo cambias, tu riesgo cardiovascular va aumentando, ¿ya? Y podrías presentar después de cierta edad, empezar a tener algún síntoma, ¿ya? Pasa que en las personas jóvenes, muchas enfermedades como la hipertensión arterial son enfermedades muy silenciosas que no te dan sintomatología. Un chico de 30, 32 años va a estar la mayoría de veces asintomático y puede estar presentando cifras tensionales muy altas, más de 150, 100, que en una persona, por decir, de 50 años ya no la va a tolerar. Ya esa persona, una persona de 50 años, mantener esa presión arterial le va a dar dolor de cabeza, va a estar mareado, le puede empezar a doler el pecho, ¿sí? Claro. A diferencia de una persona mucho más joven que probablemente va a estar asintomática. Claro, y cuando hablamos de hipertensión arterial, sabemos que uno acude al médico ya cuando esté el síntoma ahí presente. Claro. Exactamente. De eso, y es lo que pasa al día de hoy, que ¿cuántas veces tú como deportista amateur, estoy hablando, te tomas la presión muy, pero muy difícil que lo haga? Es poco frecuente. Entonces, ahí vamos a este mito que hay, que no sé si es mito, la idea es conversarlo contigo. Esto de que dicen que la carga de peso, las pesas, ir al gimnasio, aumenta la presión arterial y puede causar hipertensión, ¿o cómo es esta situación? Coméntame un poco. Bueno, el ejercicio físico, toda actividad física que tú realizas, va a producir dos cosas a nivel cardiovascular. Va a producir que te aumente la frecuencia cardíaca y va a producir un aumento progresivo de la presión arterial. Pero eso es una situación totalmente fisiológica, ¿sí? Es normal. Y eso a la larga va a ser positivo. ¿Por qué? Porque en reposo te van a bajar los umbrales de frecuencia cardíaca y de presión arterial. En medida que tú vas realizando ejercicio y vas haciendo cierta cantidad de esfuerzo físico, digamos que tu presión arterial durante el ejercicio sube a 150, 90, 160, 90, pero cuando ya vas al reposo vas a irla bajando más, ¿sí? Igual la frecuencia cardíaca. Puedes llegar a subir a 100, 120 latidos por minuto dependiendo del esfuerzo que vas realizando, pero ya cuando estás en reposo, si eres una persona que practica habitualmente algún deporte, tu frecuencia cardíaca va a estar entre los 60, 70 latidos por minuto. Una persona que está en reposo siempre, que es sedentaria, que no tiene actividad física diaria, rutinaria o al menos 3 veces por semana, su corazón va a estar latiendo entre 80 y 90 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando esa persona que ha estado mucho tiempo en reposo practica alguna actividad física o vuelve a integrarse a hacer actividad física, probablemente va a subir más su frecuencia cardíaca que una persona que ya es deportista y que practica regularmente actividad física, ¿sí? Igual la presión arterial. Una persona que está en reposo y empieza a hacer actividad física le va a subir incluso más la presión en el momento que empieza a hacer la actividad física, ¿ya? Pero todo es cuestión de hacerlo una rutina, ¿sí? Es mejor. Porque cuando ya vas a estar en reposo vas a tener una frecuencia cardíaca más baja, lo que quiere decir que tu corazón se está esforzando menos, o sea, va a trabajar a lo necesario de lo que requiera, ¿sí? Y va a bombear mejor la cantidad de sangre hacia el resto del organismo. Súper interesante, o sea, en general entendería que para hacer deporte habría que siempre tener esto en cuenta de, bueno, ir progresivamente y no comenzar de golpe y porrazo a las pesas más grandes. Exactamente. ¿No? Cuando una persona ha estado muy quieta por mucho tiempo, ha estado sedentaria algún tiempo por las razones que sean, siempre la recomendación de al empezar a hacer ejercicio es irlo haciendo de manera progresiva, empezando con bajas cargas y a medida que va pasando el tiempo o te puedes ir esforzando un poquito más, ir subiendo las cargas de a poquito, ¿sí? Eso te va a ayudar a que tu cuerpo se adapte mucho mejor.
Claro, y ahí me queda una duda, porque por ejemplo, vemos esto a veces con la gente que comienza a entrar a CrossFit, claro, que de un momento a otro tú la ves, tengo una amiga que hace CrossFit y tú la veías todo el tiempo sentada y de un momento a otro la ves así agarrando estas pesas y cargando y tirándolas para arriba. En el tema cardiovascular, ¿hay algún riesgo asociado con hacer esto, como que entrar de una o hacer algún tipo de deporte extremo o esforzarte más allá? ¿Cuál sería? Hay un riesgo dependiendo de cómo responda tu corazón a ese esfuerzo. Por decir, de lo que charlábamos hace un ratito, si tu corazón no estaba acostumbrado a que de un momento a otro empezar a irse una frecuencia cardíaca de 120, 130 latidos por minuto, es probable que la persona empiece a sentir algún síntoma, ¿ya? Por eso siempre es lo recomendable ir de manera progresiva. ¿Qué te puede pasar? Te puedes marear, te puede dar náuseas y bueno, puedes llegar incluso a tener algo de vómitos, te puede empezar a doler la cabeza también. ¿Por qué? Porque de un momento a otro, como estás empezando a hacer actividad física y le mandaste mucho esfuerzo, te puede subir de manera rápida, o sea, de un momento a otro la presión arterial se sube mucho y te puede empezar a doler un poco la cabeza también. Por eso siempre lo recomendable es ir de manera progresiva e ir subiendo cargas de a poquito. Claro, y es común observar esto del mareo, de que les empieza a doler la cabeza. Muy Exacto. común verlo, sobre todo en personas, como tú mismo lo comentas, que empiezan a hacer ejercicio de un momento al otro. A mí mismo me pasó cuando yo empecé a hacer ejercicio, después de pasar mi primer año de residencia, que pasaba prácticamente claro, sedentario, a empezar a hacer esto. Yo iba al gimnasio y me sentía mareado. Claro. Entonces es común observar esto, y sobre todo porque el deportista amateur, el deportista que recién inicia, muchas veces lo que quiere hacer es iniciar con todo. Es decir, 5 días a la semana, 2 horas en el gimnasio. Entonces no hacen lo que tú nos estás comentando, algo progresivo. E incluso Exacto, a veces hay estos desvanecimientos. A mí me ha pasado pasar de un estado súper sedentario a algún momento que íbamos al gimnasio y a ser súper fuerte, súper roja, y de repente en un momento a otro dijo, como que me desvanecí. Casi se me desmaya, ¿no? No, así que hay que tener cuidado con eso. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de acá, y que debería ser implementado ya a nivel global, es el tema de los aptos físicos. Viste que acá para iniciar cualquier tipo de actividad física, en el Glue Club o en algún gimnasio, te piden un apto físico. Hasta en mi escuela de pilates lo piden. Claro, claro. Y lo mejor siempre es realizarlo, es hacerlo como es. O sea, no pedirle a algún amigo médico, decirle, amigo, hazme un apto físico. No, lo mejor siempre es hacerlo para más que nada estar seguro de que tu organismo va a estar bien y va a responder bien al ejercicio, y va a hacer las cosas como tienes que hacer. Y la mayoría de veces un apto físico termina donde un cardiólogo, ¿sí? Obviamente ya cuando te llegan a la consulta por un apto físico, valoras ciertas cosas, valoras la edad, o sea, lo que valoras principalmente son, si esa persona que te llega a tu consultorio por un apto físico, establecer si tiene factores de riesgo cardiovascular o no, y qué factores de riesgo tiene. Y en cuanto a eso, existen pretest o scores que te dicen qué porcentaje de riesgo cardiovascular tiene esa persona, y dependiendo de ese porcentaje existe la indicación de solicitar algún estudio adicional, ¿sí? Pero por lo general a las personas jóvenes que no tienen factores de riesgo cardiovascular, simplemente se hace una toma de signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, y se les da el apto físico sin ningún problema. Pero la mayoría de veces, personas de entre 30 a 40 años con algún factor de riesgo cardiovascular, lo recomendable es solicitar una prueba de esfuerzo. Sí, en este caso, una prueba muy básica que lo realizan en la mayor parte de lugares, que es una ergometría, ¿sí? La mayoría de cardiólogos lo realizan. Es una prueba de esfuerzo que se puede hacer en bicicleta o en una cinta, y sirve mucho para ver qué capacidad física tiene esa persona y qué ejercicios serían recomendables que los empiece a realizar. Justamente cuando hablamos de esos del apto físico como tal, ¿qué estudios tú recomiendas que deben estar dentro de un apto físico normal? Te lo pregunto porque en algún momento yo estaba hablando con un colega deportólogo también, que él es cardiólogo como especialidad base, y él me comentaba que a él le encantaría que en el apto físico esté siempre un ecocardiograma, por ejemplo. Entonces,
a mí me parecía realmente un poquito excesivo en algunos casos, pero yo no soy cardiólogo, yo soy traumatólogo. Entonces te lo pregunto a ti, ¿qué opinas de eso? Sí, mi opinión es que es aceptable, está bien, la acepto. No estoy del todo de acuerdo en base a la evidencia científica que hay. Hace poquito, el año pasado, más o menos en octubre, salió una guía que la publicó la Sociedad Española de Cardiología, que fue una guía en la cual te decía que en base a los factores de riesgo que tenga la persona, como la edad, la actividad física, si tiene o no hipertensión arterial, sus antecedentes familiares, decides qué estudio le puedes solicitar para darle un apto físico o valorar cómo está la parte cardiovascular antes de iniciar una actividad física, ¿no? Y dentro de eso, pues, lo que casi siempre se hace como de manera básica es un electrocardiograma y, dependiendo del caso, como te digo, una ergometría. Ya un ecocardiograma es un estudio un poquito más complejo, pero va a depender mucho de los antecedentes que te refiere a esa persona y de los factores de riesgo que presente, ¿sí? Es un estudio un poquito más avanzado, pero no estaría mal, porque seguro que la persona que te lo dijo ya actualmente a nivel de la parte de todos los cardiólogos ya están viendo el ecocardiograma como el nuevo electrocardiograma del cardiólogo. ¿Sí? Justamente es algo que se ha vuelto es algo que se ha vuelto muy rutinario y es algo que obviamente ya los cardiólogos que son de carrera salen de su residencia o terminan la especialidad haciendo ecocardiogramas. Así que nada, se ha vuelto muy rutinario por la facilidad y la accesibilidad que tienen las personas para realizarlo. Está bien, no está mal, siempre y cuando se pueda realizar, pero en lo personal me baso un poquito más en la evidencia, ¿ya? Claro. En la evidencia científica y en cuanto a las indicaciones que tienen de pedir algún estudio u otro, ¿no? Es ahí cuando yo pienso en la medicina en sí. Nosotros como médicos tenemos que aprender a tratar todo en base a la evidencia como tal. Claro. ¿Ya? Eso es siempre lo más importante. Pero obvio, siempre va a haber alguno que otro paciente que siente que tiene la accesibilidad. Eso, se me fue la palabra. Accesibilidad. Y va a desear. A mí me pasa, por ejemplo, en mi consultorio de traumatología, a mí me pasa de que hay pacientes que yo digo, con una radiografía estoy, pero el paciente dice, quiero una resonancia, le explico por qué no, le doy todas las pautas, pero bueno, el paciente tiene la suficiente, puede sacarse una resonancia, bueno, está bien, hazte la resonancia, te la voy a ver, y siempre, claro, lo más seguro es que yo no te diga nada más de lo que ya te he dicho, pero es importante tener esto en cuenta de que con lo que podemos actuar siempre puede ser con lo mínimo, y esa es la idea de hacer una especialidad. Ahora, el tema de la accesibilidad a un estudio u otro va a depender siempre del entorno y del país donde estés. Claro, ¿ya? es lo mismo. Es diferente pedirle a una persona un ecocardiograma acá en Argentina, que va a encontrar un turno o va a encontrar quien se lo haga y va a encontrar un precio bastante accesible acá en Argentina, a diferencia en Ecuador, que incluso probablemente cubre la obra social. Claro. Incluso la obra social no va a tener ningún inconveniente. En cambio en Ecuador probablemente no consiga un turno, se le haga un poco más difícil conseguir una persona para que lo haga, ¿sí? Entonces eso va a depender también de eso, el tema de que si lo pides o no. Claro, me pasó a mí directamente con uno de mis amigos que me mostró una radiografía. Él había tenido un esguince de tobillo como tal, una entorsis, pero él quería hacerse la resonancia. Le dije, bueno, háztela, te hago la orden, háztela todo. Y cuando fue a pedirla, como $100 y pico. O sea, dijo, ¿qué me mandaste a hacer yo? Lo más simple del mundo. O sea, la resonancia más simple del mundo. Entonces es importante ese tema, que muchas veces los pacientes no lo conocen porque escuchan a una vecina o a alguien que le pasó y ahora sí quiere tener, en este caso, un ecocardiograma sí o sí. Exacto. Y bueno, entiendo que estos ecocardiogramas son buenos, o sea, son un poco más profundos que el electro. Claro. Ya. ¿Y entonces qué nos permitiría ver? ¿Tal vez condiciones preexistentes en los deportistas o...? Sí, una persona que ya está acostumbrada o que tiene tiempo de venir haciendo algún deporte, el corazón se empieza a agrandar un poquito más de lo normal. Si es alguna persona que no lo realiza,
el corazón se empieza a hipertrofiar un poco. Pero es normal encontrarlo en las personas deportistas. Pero no es nada, es netamente fisiológico, ¿sí? Simplemente es una respuesta al ejercicio constante, es decir, se vuelve hipertrófico. Ahora, una persona que está sedentaria y que sufre de hipertensión arterial y que va teniendo hipertensión arterial durante muchos años y probablemente nunca se dio cuenta, es lo mismo, es como que tu corazón empieza a luchar contra una resistencia, que en este caso son los vasos sanguíneos que están con su presión muy alta. Entonces es como que tu corazón empieza a levantar una pesita tratando de vencer esa resistencia y también se empieza a hipertrofiar, ¿ya? Pero a expensas de tratar de vencer una presión alta, ¿no? Una presión arterial alta, y a la larga eso sí ya es patológico, ¿no? Eso básicamente. Wow. O sea, en el deporte básicamente habría que hacerles estos estudios a los deportistas para ver si hay alguna condición, o no sería tan necesario. No, desde luego, sí, es necesario. Al menos cuando ya van a practicar algún deporte que va a ser, por decir, más profesional, para alcanzar cierto tipo de objetivos, antes de iniciar con las cargas físicas, siempre es recomendable electrocardiograma, ergometría y un ecocardiograma como tal también es necesario, ¿sí? Y bueno, pues depende de lo que se vaya encontrando, pues se ve si se avanza con algún estudio adicional más, aparte de análisis de laboratorio también. ¿Y cuál entonces sería algo así como un signo a tener en cuenta, digamos, un deportista que lo quiero pasar de las segundas a las primeras? ¿Qué signos cardíacos serían como importantes de tener en cuenta, tipo, para decir aquí hay algo o aquí hay un problema? Bien, por decir que en algún electrocardiograma, en algún momento, en algún deportista te encuentres alguna arritmia de tipo ventriculares, es muy peligroso. Ha habido casos, y casos muy famosos. En cuanto a ecocardiogramas, bueno, puedes encontrarte con un corazón hipertrófico. Y a veces cuando se realizan pruebas de esfuerzo, una ergometría, que la persona te refiere a alguna sintomatología durante ese esfuerzo, ¿no? Por eso siempre que empiezan a hacer, o sea, antes de iniciar una pretemporada o hacer ciertas cargas físicas, siempre es mejor hacer una ergometría y viendo hasta qué carga puede ir esa persona, puede tolerar esa persona, puede ir haciéndolo. Obviamente la ergometría es un estudio en el cual te están monitorizando siempre tu trazado electrocardiográfico y haciendo cierta cantidad de esfuerzo físico, ¿no? Con diferentes cargas físicas. En el caso de un deportista, tiene que tratar de llegar a su máximo esfuerzo y ver si hay alguna alteración en su electrocardiograma, ¿sí? Claro. De eso se trata la ergometría. Justamente tú en tus prácticas veías este tema, creo, claro, veía las ergometrías, las prácticas de esfuerzo, en donde nos decían eso. Es importante, y sobre todo cómo tú haces el estudio. Porque decían, habían cardiólogos o bueno, las personas que hacen estos estudios que lo hacían, por ejemplo, en cinta. Y me contaban que en cinta ellos no lo recomendaban mucho si no estabas preparado para llegar a ese esfuerzo máximo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando llegas con la cinta al esfuerzo máximo? Que el paciente cae, o sea, claro, se tira para atrás. Entonces, si no estabas con un equipo preparado para aguantar al tipo que se te vino con todo y cinta, mejor hacerlo en bicicleta. Ellos recomendaban siempre hacerlo más en bicicleta porque es mucho más fácil, mucho menos riesgoso llegar a ese esfuerzo máximo, que es lo que se quiere observar en ese estudio. Sí, el problema de la cinta es que a la persona que lo empieza a hacer, cuando está empezando a hacer el estudio, se fatiga, hay mayor fatiga muscular, o sea, se fatiga más rápido, ¿ya? Haciendo cinta que haciendo bicicleta. ¿Ya? Por eso a veces es mejor a una persona que recién le estás haciendo el estudio y que no venía haciendo actividad física, mejor hacerlo con bicicleta, ¿ya? Porque la cinta va a hacer que las piernas se cansen más rápido y probablemente no llega a su esfuerzo físico máximo, ¿sí? Porque ya se le cansaron las piernas y te toca detener el estudio.
Claro. Wow. Y ese estudio nos da muchos datos importantes, no tan solo cardíacos, sino también qué tipo de energía está utilizando. Ajá. Es decir, de dónde Exacto. viene la reserva energética que le está utilizando para hacer ese esfuerzo. Exacto. Entonces nos da datos muy importantes. Sí, hay una unidad de medida que los cardiólogos y la gente que se dedica a la medicina del deporte utiliza para medir la capacidad física de un paciente. No sé si en algún momento tú lo has escuchado, que son los METs, Sí. que es una unidad de medida metabólica que tiene cada persona según el esfuerzo físico que va realizando, ¿sí? Ah. Ujú. Eso siempre se utiliza, esto está en todos los estudios, es los METs. Ujú. Importantísimo este tema que hemos tocado el día de hoy. Para darle cierre a esta parte de nuestro programa, ¿algún consejo o algo que quieras que sepan las personas sobre lo que es el corazón del deportista en esta primera instancia? Bueno, como consejo general, siempre antes de iniciar alguna actividad física, es mejor a realizarse un apto físico. En otro consejo, practicar actividad física diaria, rutinaria, por lo menos 3 veces por semana, y aparte llevar una alimentación saludable. Y para los deportistas, obviamente, si quieren permanecer haciendo deporte mucho más tiempo, tienen que por lo menos cada año que pase ir donde un cardiólogo para tratar de hacer pruebas de esfuerzo y siempre monitorizar su ritmo cardíaco a valorar, ver si es que aparece alguna cosa y tratar de prevenirla o solucionarla a tiempo. ¿Sí? Muy buenos los datos que nos has dado, Luis. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Síganos para nuestro próximo episodio, que entraremos un poquito más sobre el tema del cuidado de este proceso del corazón. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.